Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me alegra mucho. Poco de frío, ¿no? Pero bueno, todo es necesario, ¿no? El agua también es necesaria, el frío es necesario, todo. Sí, por todo lo que nos da. Amén. Meditando aquí en el versículo 21 del proverbio que le di al pastor Rubén. Yo lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. ¿Saben qué es el sentido común? ¿Qué es el sentido común? Lo obvio. Sí, la razón. La palabra es sencilla. ¿Sí? Cuando hacemos, decirle, si yo hago, por ejemplo, sentido común. Si yo voy y meto el dedo en la tomacorriente, ¿qué puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Los niños, ¿qué puede pasar si el pastor mete el dedo en la tomacorriente? ¿Qué le va a pasar? Exacto, eso se llama sentido común, ¿sí? Entonces dice, es algo muy sencillo, ¿sí? Dice, tengan en cuenta, no pierdan de vista el sentido común ni el discernimiento. ¿Cómo desarrollamos discernimiento? Ahorita dicen, no, mirando allá dónde está el demonio en el cuadro, que esto no. El discernimiento se consigue leyendo la palabra del Señor, conociendo la palabra de Dios, porque ella es la que nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso es discernimiento. Sencillo, ¿no? Es práctica, la palabra de Dios es práctica. Amén. Bueno, como es habitual, el último fin de semana de cada mes celebramos la cena en honor al Señor, recordando el sacrificio de Cristo, recordando lo que el Señor hizo por nosotros, y también tenemos por hábito en esta congregación exponer un pasaje del libro de Romanos. Si usted quiere entender el Evangelio a profundidad, si usted quiere entender tal vez un poco más profundo lo que simboliza lo que hacemos en el día de hoy, de recordar el sacrificio de Cristo y los beneficios que eso trajo a nuestra vida, le invito a que lea el libro de Romanos, medite en el libro de Romanos. Si usted quiere entender no, yo quiero conocer más del Evangelio, hágase a la tarea y lea el libro de Romanos completico, varias veces, las veces que sean necesarias, para que pueda tener un poco más en claro lo que es el verdadero Evangelio, ¿no? Porque en muchos lugares se predica un Evangelio diferente, ¿no? Bueno, lo invito a que vaya conmigo al libro de Romanos. Vamos a estudiar el capítulo 6, versículos 1 al 19. Para lo que les gusta tomar nota, la libertad que tenemos en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 19. Para que vaya preparando allí su espada. Amén. Cuando nosotros vamos leyendo la escritura, siempre los soldados que hacían, ¿no? Les daban su espada, pero por lo general ellos ¿qué tenían que estar haciendo con su espada? Exacto, estarle sacando filo. Porque imagínese usted si llegaban el otro ejército combatiente y usted sigue con esa espada sin filo. ¿Cómo le iba? Grave, ¿cierto? Ahí quedaba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cada vez que leemos la escritura? Hacemos eso. Vamos sacando filo, aprendemos a usar nuestra espada. La usamos de una mejor manera. Perdón. Si usted le pregunta a una persona allá afuera, yo sé que tal vez aquí algunos lo tienen claro, pero otros no.
Si usted le pregunta a una persona allá afuera, ¿cuál es el principal dilema de la humanidad? Tal vez, ¿qué le respondería a esa persona? ¿Cómo, mi hermano? La guerra, sí, esa podría ser una. Sí, ese es el principal problema de la humanidad o el principal dilema. El dinero, algunos podrían decir, no, es que es culpa de que la plata está mal repartida, ¿no? Algunos dicen eso. Es que Diosito repartió mal la plata. Se la dejó por allá, esta gente a nosotros no nos dieron nada. ¿Qué otra cosa podríamos escuchar de una persona allá afuera? Sí, otros podrían decir que es culpa de la corrupción, ¿no? No, es que esos gobiernos y toda esa corrupción que hay, por eso es que estamos como estamos. ¿Qué otra cosa? También otros podrían decir que la falta de educación, ¿no? En algunos lugares dicen eso. Otros podrían decir que el medio ambiente, ¿no? La culpa es que están destruyendo el medio ambiente y el planeta está, o sea, estamos como estamos porque estamos destruyendo el planeta. Pero más sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y específicamente en el libro de Romanos, si tú lees los primeros capítulos del 1 al 5, nos vamos a dar cuenta de que el problema más básico y universal es que todos, sin excepción, judíos y gentiles, estamos separados de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado, de nuestra rebelión, deliberada, consciente o inconsciente. Tal vez usted, no, pero es que yo no era consciente, porque muchos cuando venimos a Cristo nos damos cuenta, uy, yo no sabía que yo estaba así de mal. Yo creía que estaba bien con Dios. ¿Sí? Pero es por eso. ¿Y eso qué merece? El enojo de Dios. Y la única solución es el perdón y la reconciliación que Dios ofrece en Cristo. Todo lo demás o cualquier intento humano es y seguirá siendo en vano. Mientras Romanos 5, leyendo el contexto, se refiere a la nueva vida en Cristo como una vida de paz con Dios, ¿sí? Porque a eso, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros a través de ese sacrificio de Cristo entramos en una correcta relación con Dios. Ya no somos enemigos, ahora estamos en una amistad con Dios. Antes éramos ¿qué? Enemigos, ¿sí? Enemigos por el pecado, porque merecíamos ¿qué? El juicio. Y en Romanos 6 se refiere a esa paz como una vida libre del dominio del pecado. Vamos a leer el pasaje, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 19, creo que fue que dije, sí. Yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Cuando quiera usar una traducción diferente, la leo acá y su merced pone atención, porque tal vez esté un poco diferente en la que usted use. Dice Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive,
vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos adorarte, por darnos el privilegio, la oportunidad de tener este nuevo día, bendito Señor, por regalarnos la vida, Padre eterno, por permitirnos estar en tu casa, bendito Señor, gracias. Para nosotros es un deleite poder estar en este lugar, Señor, en esta mañana, dando atención a tu palabra, bendito Rey, porque ella es la que edifica nuestra vida. Verdaderamente, como lo dijiste tú cuando estuviste aquí en la tierra, tus palabras son espíritu y son vida para nosotros, Señor. Y verdaderamente, Señor, ellas son las que producen la vida espiritual en cada uno de nosotros. Bendito Señor, pongo delante de ti mi vida, Rey de Gloria, y que sea tu Espíritu Santo ministrando cada corazón, ministrando mi vida y dando a cada corazón conforme a cada necesidad que tú conoces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pablo inicia con la pregunta. ¿Qué pregunta hace Pablo ahí al inicio? Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Pablo inicia con esta pregunta de que si un cristiano debería seguir disfrutando del pecado, ya que Dios lo va a perdonar de todas maneras. Y esto lo hace para aclarar el punto con el que finaliza el capítulo 5. Miremos el contexto del pasaje. Dice ahí atrásito en el capítulo 5, versículo 20 en adelante, dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo. Esto lo hace, o por qué lo hacía Pablo, para derribar un argumento que se había levantado en ese tiempo, pero que también aún en nuestros días se sigue y se seguirá levantando en las mentes de aquellos que no tienen verdaderamente al Señor. Voy a leer Romanos capítulo 3. Allí está expuesto el argumento. Una vez también lo escuché, me recuerdo, me vino a mi memoria esta palabra. En ese tiempo, pues lógicamente estábamos muy nuevitos en el Señor. Y es muy tremendo porque era una persona de la calle. Y me decía, tal vez le había podido responder con esta escritura, en el momento no pude hacerlo, pero fue un argumento muy tremendo porque decía, venga, pero si nadie se puede resistir a la voluntad de Dios, entonces ¿por qué Dios nos condena si pecamos?
Si por el contrario, cuando nosotros pecamos, mostramos que Dios dice la verdad y que eso trae más gloria al Señor, ¿sí? Y en ese momento tal vez no supe qué responderle. Mire lo que dice Romanos 3, versículos 5 al 8, dice: sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando: ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Y aquí viene una pregunta, hablando del tema que nos está hablando el texto que estamos leyendo de Romanos. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más su gracia? Si Dios se deleita en perdonar, ¿por qué no pecar más para que nos perdone aún más? Si su perdón es seguro, ¿somos libres para pecar cuanto queramos? Son argumentos que muy seguramente a veces entran en la mente o el corazón de las personas. Pero Pablo responde contundentemente. Si miramos, dice ¿qué? Por supuesto que no, claro que no. Alguien que piensa de esta manera, que busca de antemano cómo aprovecharse de Dios, no comprende lo grave que es el pecado. El perdón de Dios no rebaja la gravedad del pecado, más bien, la muerte de su Hijo como pago por nuestros pecados muestra lo grave que es. ¿Quieres saber qué tan grave es el pecado para Dios? ¿Cuántos quieren saber qué tan grave es el pecado para Dios? Algunos han visto, yo creo que aquí una vez pusimos un corto video acerca de, ¿cuántos vieron la película de la Pasión de Cristo? ¿Sí la vieron? ¿Los niños vieron la Pasión de Cristo? ¿No la han visto? Si no la han visto, díganle a sus papás que se la pongan, porque eso es bueno. Por eso, también para los niños, ¿quieren saber qué tan grave es el pecado para Dios? Díganle a sus papás que les muestren esa película y se van a dar cuenta cómo quedó Cristo, cómo fue crucificado Cristo, cómo fue azotado, golpeado, cómo quedó desfigurado. Aunque pues en la película muestran cosas fuertes, ¿no? Pero eso no, todavía no se asemeja ni se acerca a la totalidad de lo que dice la Escritura. Porque ahí en Isaías dice que fue puesto sin parecer, o sea, Cristo quedó totalmente desfigurado de los golpes que le dieron, de cómo le arrancaron la barba a pedazos, todo eso. O sea, la gente que pasaba, o sea, no lo reconocían de lo desfigurado que él quedó hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un monstruo desfigurado. Entonces, así de grave es el pecado para Dios, así de grave. Dios exige que su pueblo actúe en justicia porque la razón de la muerte de Cristo fue para destruir el pecado, no para ocultarlo. Amén. Dice Gálatas 5:13, tome nota allí. Gálatas capítulo 5, en el versículo 13, leo Nueva Traducción Viviente. No olvide que es importante traer la Biblia y traer una agendita, ¿no? Aprendíamos hace unos días que Satanás es experto en robar la palabra, ¿no? ¿Y cómo? Que se le olvida, a usted se le olvida. En cambio, si usted trae su agenda, Satanás no se le va a robar la palabra, sino que la va a recordar.
Dice Gálatas 5:13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Hemos sido llamados a vivir en qué? En libertad, pero mire lo que sigue diciendo. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Qué tremendo, ¿no? Hemos sido llamados ¿a qué? A libertad, pero esa libertad, esa gracia, eso que Cristo hizo, que nos libertó del pecado, no nos da permiso para que nosotros vivamos de la manera que nosotros queremos. Amén. Primera de Pedro 2:16, mire también lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, nueva traducción viviente. Pues ustedes son libres. ¿Ustedes son qué? Libres. Pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Qué tremendo, ¿no? Somos libres. ¿Me recuerda la canción? Me acuerdo cuando escuché la canción. Libres para correr. ¿Sí? Somos libres, pero no para seguir en el pecado, no para seguir viviendo a nuestra manera. Siempre han existido personas que quieren obtener el perdón de Dios y seguir viviendo de la manera que se les antoje. Esta clase de evangelio es una mentira. De hecho, el cristiano tiene la responsabilidad de rehusarse a pecar desde el momento de su nacimiento, de su nuevo nacimiento. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí sabía, no? Por eso hablaba que a veces se predica otro evangelio diferente en ciertos lugares, ¿no? Eso Cristo ya pagó. No importa lo que nosotros hagamos, igual ya está la deuda saldada. ¿Será eso verdad? Claro que no. Nosotros tenemos la responsabilidad de rehusarnos a pecar desde el momento en que nacemos de nuevo. Si estamos unidos con Cristo y si Él murió y fue sepultado y resucitó, entonces también nosotros morimos a la antigua vida y resucitamos a una nueva vida. Todo por el poder del Señor. Dice, miremos lo que dice el versículo 3 y 4 ahí de Romanos. Vaya conmigo allí. De Romanos 6, recuerde el pasaje, ponga una marquita allí, sepárelo para que no se le pierda la hoja. Romanos 6, versículo 3 al 4 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Es un hecho que en nuestro ser más profundo, estamos muertos al poder del pecado y capacitados para vivir en justicia, pero por supuesto, en la medida en que dependamos de Dios. Amén. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. En la medida en que tú y yo dependamos de Dios, esto va a ser una realidad en nosotros, de que vamos a estar muertos al pecado. Vamos a estar muertos a esa naturaleza pecaminosa. Amén. Allí pone, recuerda el ejemplo del bautismo, ¿no? ¿Cuántos aquí son bautizados? ¿Usted el día que se bautizó sabe por qué lo hizo? Bueno, pero el bautismo bíblico, ¿no? Porque hay otros bautismos, ¿no? Que son diferentes y que no son conforme a la Escritura. Porque si miramos la Escritura, nuestro mejor ejemplo, ¿quién debe ser? Jesucristo, ¿cierto? Cuando Jesús ¿se bautizó de niño o se bautizó de ya adulto? Porque el primer bautismo o el bautismo que es bíblico es el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, ¿cierto? Lo vemos allí cuando Juan el Bautista estaba predicando y dice que la gente venía a él y ¿qué? Y era bautizada, venían confesando sus pecados, ¿sí? Por eso hablábamos de que el bautismo bíblico, porque un ejemplo,
¿Yo cómo le voy a decir a un niño de 4, de 5, de 6 años, ¿te arrepientes de tus pecados? Él no tiene conciencia todavía. Él no sabe que tiene en su ser una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Tal vez hace muchas cosas porque la naturaleza pecaminosa está ahí, activa, ¿sí? Porque ¿quién le enseña a un niño a hacer berrinche? ¿Cierto? Él se da cuenta que haciendo berrinche le van a comprar las papas, el yogur, la gaseosa, ¿cierto? Pero ¿quién le enseñó? Nadie, eso ya viene ahí. Esa es la naturaleza que heredamos desde Adán, esa naturaleza caída. Pero entonces el niño no es consciente de eso, ¿ven? Por eso es necesario que crezca, reconozca sus pecados, se dé cuenta de que está separado de Dios, y ahí es cuando viene ese bautismo de arrepentimiento. Va a las aguas, ¿sí? Cuando la persona es sumergida allí, dice que es sumergida totalmente en agua, y dice que allí, así como Cristo murió, cuando la persona sale de las aguas, ya sale a una nueva vida. Ahora hay que aclarar, ¿no? Que el bautismo no es como un amuleto, ¿no? Ah, es que me bauticé y ya entonces se me quitó todo. No, el bautismo tampoco salva, ¿no? Porque a veces también teníamos eso, ¿no? La gente, no, es que me voy a bautizar. Hay mucha gente que se bautizó en emoción. No, es que me invitaron a un campamento. ¿Se va a bautizar? Sí. Pero no hay una convicción de pecado, no hay una convicción de por qué se hacen las cosas, como hacemos la cena del Señor, que más adelante también lo podemos poner en contexto. ¿Por qué tomamos la cena? ¿Cómo debemos tomar la cena? Pero dependemos de Dios, no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, morir a nuestro pecado. Dice Colosenses 3:10, vaya conmigo allí. Colosenses capítulo 3 en el versículo 10. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Colosenses 3, versículo 10. Leo Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Se renovarán qué? A medida que usted aprenda a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de su poder y este poder solo lo podemos obtener conociéndole a Él a través de su palabra. Por eso hacemos tanto énfasis aquí en la congregación, en la iglesia, en que usted saque tiempo para leer la escritura. Mire, Satanás es encantado que usted siga en la ignorancia. Por eso le pone pereza, por eso lo que hablábamos. Somos una generación tan bendecida en este tiempo que tenemos la Biblia a la mano por todo lado. Es impresionante, pastor, pero es que no tengo una Biblia. Mire, acá se puede descargar la Biblia en varias versiones para que usted la pueda leer. Ay, no entiendo este pasaje. Lo leo en otra traducción, lo leo en otra traducción hasta que el pasaje me es claro, porque para eso son las otras traducciones. Perdón, sí, las versiones. Entonces, no hay excusa, porque sí podemos descargar otras cosas, ¿no? Los jueguitos, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, todo eso que nos hace perder el tiempo, pero la Biblia, qué tremendo, ¿no? Y no crea que el Señor nos va a demandar eso, porque anteriormente, ¿cómo hacían para leer la escritura anteriormente? No había, esto no estaba. Eran pergaminos y se guardaban y solo los leían ¿quiénes? Los eruditos. Y el mensaje se tenía que transmitir como oralmente. La gente escuchaba y aprendía y aprendía y aprendía. Yo creo que si no tuviéramos todo eso, valoraríamos más. O como los cristianos por allá en China, ¿no? Que no les dejan tener una Biblia. Y tienen un pedacito por allá y eso lo cogen y eso se lo devoran y se lo memorizan en un momentico, porque como no tienen la comodidad. En cambio nosotros, entre más facilidad, menos. Tremendo, ¿no? Sigue diciendo, perdón. El salmista decía,
tus mandamientos me dan entendimiento. ¿Tus mandamientos qué? Y dice, con razón detesto cada camino falso de la vida. Qué tremendo, ¿no? Por eso no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos del poder del Señor. Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Eso está en el Salmo 119, 104, para el que toma nota. Salmo 119, versículo 104. Pero ahora la pregunta aquí, y lo que el apóstol está aclarando, ¿sí? Porque si miramos el contexto del pasaje y lo que está exponiendo allí la primera pregunta, ¿cuál es el tema que él quiere aclarar? ¿Deberíamos seguir pecando para que la gracia de Dios abunde? Pero ¿por qué no debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué? Ahora hay que aclarar que aunque una persona haya nacido de nuevo, eso no quiere decir que no pueda volver a ser influenciado por su antigua manera de vivir. Nuestra vida siempre va a ser una lucha continua contra el pecado. Amén. Todos los días. Desde que usted se levanta. ¿Cuántos lucharon esta mañana para levantarse? Uno que otro, sí. Pero ahí está la lucha, ¿sí o no? Pues, el espíritu de Sabanás, dijo el hermano. Les ganó la sábana. Sí, no crea. A mí también me pasó. Dijo por ahí un hermano. Me recuerdo una vez, no me acuerdo si tenía que venir a enseñar, a predicar, algo así. En todo caso fue que me levanté y eso se levanta no distraído. Yo debería quedarme, hoy es domingo, trabajé toda la semana, porque un trabajo en la calle, el trabajo es pesado, ¿no? Al clima y todo eso. Eso debería quedarme comiendo tamalito, chocolate cuando me acordé. Y, ¿verdad que usted tiene que ir a predicar? Pero así es una lucha, ¿sí o no? Eso no crea que uno porque está aquí, ay no, los pastores levitan y no les pasa nada. No, yo soy una oveja al igual que usted. Y necesito buscar del Señor todos los días. Lo que pasa es que muchas veces como ministros o muchos pastores a veces caen en el error de por estar estudiando la palabra, por estar metido en la congregación, preocupado de tantas cosas, descuidamos nuestra comunión con el Señor. Pero yo también tengo que tener comunión con Dios. Amén. Pero nuestra vida es una lucha continua contra el pecado. El mismo Pablo dijo que él continuaba en esa lucha. Dice Filipenses 3:12, tome nota allí, Filipenses 3:12. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Nota cómo allí el apóstol dice, yo no he logrado ya la meta, yo no he logrado la perfección. Y hablando de perfección, hablas de madurez, ¿no? La madurez en Cristo, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lleguemos a ser maduros como Cristo, diferentes. No que le evitemos y no pecamos, no. Luchamos contra eso. Todo creyente, ¿dónde están los creyentes? En algún momento, incluso con frecuencia, sigue la tentación que lo lleva al pecado, aun cuando técnicamente no tiene por qué hacerlo. Los cristianos que no se arrepienten pueden incluso caer en un pecado adictivo. ¿Cuántos matrimonios, inclusive conozco de casos, hermanos creyentes que llegaron al evangelio mucho antes que yo, me llevaron incluso al evangelio, me presentaron al Señor, pero cuántos no han destruido su hogar por causa de que el hombre está viendo lo que no tiene que ver? Todos me entienden, ¿no? Para no exponer acá a los niños a cosas que no, ¿cierto? Hoy en día, ¿cuál es el tema más tremendo? Las redes y todo lo que se ve por el celular, ¿no? ¿Cierto? Muchas cosas que entran por allí, que en nuestro tiempo no eran tan accesibles, ¿no? Era más reservado, era más difícil.
Ahora no, usted le suelta a su hijo el celular y usted ni siquiera se da cuenta que está viendo a su hijo en el celular. Simplemente, el niño está haciendo berrinche, dele el celular. Sí, el niño está aburrido, dele el celular. Sí, dele el celular, dele. Eso se convirtió en... ¿Qué usábamos anteriormente para que el niño se callara? Eso se usaba antes, ¿no? Pero después fue menguando la cosa, entonces después le compraron un chupo, ¿cierto? Para que no llore. ¡Ah! ¿Cierto? El silenciador, eso. Mejor no lo pudieron decir. Ahora el silenciador, ¿cuál es? Este, ¿cierto? Ese es el silenciador. Se ríen, ¿no? Pero ¿por qué no debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Número 1, porque si seguimos obedeciendo a nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que vamos a recibir es muerte. Porque si seguimos obedeciendo a nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que vamos a recibir es muerte. Y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, allí un poco más adelante, el capítulo 6, Romanos 8, versículo 1, versículos 5 al 6 y 12 al 13. Romanos 8, versículo 1, versículos 5 al 6 y versículos 12 al 13. Amén. Dice la palabra del Señor. Leo Nueva Traducción Viviente. Versículo 1, versículo 5 al 6 y versículo 12 al 13. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él y el poder del Espíritu que le da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿A qué nos lleva el pecado? A la muerte. Por eso no podemos seguir perseverando en el pecado. ¿Por qué? Porque eso va a traer muerte a nosotros. Y muchas veces el pecado trae muerte espiritual, porque el pecado endurece el corazón, ¿no? Cada vez que nosotros seguimos y seguimos, por eso dice Pablo, perseveraremos. ¿Qué es perseverar? Algo que se practica, ¿no? Algo que es continuo, ¿cierto? Eso dice, ¿no? El que persevera alcanza. Y si usted persevera en el pecado, ¿qué va a alcanzar? Diga la muerte, muerte espiritual. Dice de versículos 5 al 6, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, dice allí. Versículos 12 al 13 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y mire lo que dice también Gálatas 6, versículos 7 al 9. Gálatas 6, versículos 7 al 9. Dice el versículo 7, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¿Nadie qué? Se puede burlar de la justicia. No, pastor, es que Dios es solo amor. Sí, pero Dios también es justo. Por eso, si nosotros perseveramos en el pecado, eso va a traer muerte. Dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Tremendo, ¿no?
Así que, perdón, dice, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. No podemos seguir perseverando en el pecado. No podemos. Porque ¿qué va a traer? Muerte. Va a traer muerte. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Eso a veces pasa, ¿no? A veces la gente se desanima, a veces la gente se cansa, pero dice que no nos cansemos ¿de qué? De hacer el bien. No nos cansemos de seguir al Señor, no nos cansemos de servirle al Señor, no nos cansemos de guardarnos para el Señor. Amén. Por eso es una lucha, claro, pero recuerde que no estamos solos. Tenemos al Señor, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra y las cosas están puestas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer también nuestra tarea. Comprometernos con nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida espiritual. Amén. Colosenses 3, 1 al 6 dice, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. ¿En dónde tenemos que poner la mirada? En las cosas del cielo. Aprendíamos un día acá que nosotros debemos estar en los asuntos ¿de quién? De nuestro Padre, en las cosas del reino, las cosas de Dios. Esto es estar en las cosas de nuestro Padre, el venir a congregarnos, el discipularnos. Eso es estar en las cosas del Padre, estar en las cosas del cielo. Dice, donde está sentado Cristo en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Versículo 5. Así que hagamos, perdón, porque tengo acá un error, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en el versículo 15 de Romanos 6, Pablo vuelve y hace la misma pregunta. Si nosotros miramos allí, Pablo vuelve y hace esa misma pregunta. Romanos 6. Ahí dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Dice, no se dan cuenta, dice, claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. ¿Por qué no debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Número 2, porque si seguimos perseverando en el pecado, vamos a convertirnos en esclavos de él. Amén. Si usted sigue perseverando en el pecado, va a seguir preso de él. Y cada vez más. Jesús dijo en Juan 8:34, lo leo para ustedes, Juan 8:34, le dijo Jesús, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Todo el que comete pecado es esclavo ¿de qué?
del pecado. Y cuando Jesús estaba hablando allí, Él estaba hablando de los verdaderos hijos de Dios. Si usted lee el contexto del pasaje, Él está hablando de los verdaderos hijos de Dios, de los que son sus hijos. Por eso Él dijo, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, se mantendrán fieles a mis enseñanzas. Mire lo que dice también segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, versículo 19 al 20. Dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Qué tremendo, ¿no? Por eso, ¿por qué no debemos seguir perseverando en el pecado? Porque nos podemos volver esclavos nuevamente del pecado. Amén. Me recuerda el pasaje de Mateo 12:43, hablando del espíritu maligno, cuando Jesús pone ese ejemplo. Mateo 12:43, vamos a leerlo. Mateo capítulo 12, versículo 43. Vamos a leerlo desde el 38. Dice la palabra del Señor. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación en el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Versículo 43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa, y ponga atención allí, vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Amén. Pero dice que cuando el Señor hace una obra en el corazón de la persona, ¿qué es lo que hace? Lo limpia, ¿cierto? Lo limpia, pero dice allí que este espíritu inmundo vuelve y regresa y encuentra su casa muy barrida, muy ordenada, pero que la encuentra ¿cómo?
vacía. O sea, no tiene su vida llena de Dios. Por eso se hace tan necesario el tener comunión con el Señor. Se hace tan necesario el que usted venga en verdadero arrepentimiento al Señor. Porque allí muchos decían, bueno, la señal del profeta Jonás, que estuvo en un pez 3 días y 3 noches. Pero ¿sabe cuál fue la mayor señal de la que habla allí? Que el pueblo de Nínive se arrepintió. Esa es la señal del profeta Jonás. Que a la predicación, a la advertencia de Dios, el pueblo de Nínive se arrepintió. Por eso hablamos de ¿por qué no debemos seguir perseverando en el pecado? Porque nuevamente vamos a seguir esclavizados a él. Por eso necesitamos ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero. Sigue diciendo ahí en el versículo 17 al 19 de Romanos 6. Versículo 17 al 19. Dice: Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Jesús dijo ahí mismo en Juan 8, en el capítulo que leímos ahorita, en el versículo 32, dijo de la siguiente manera: dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús es la verdad que nos hace libres. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús no nos da la libertad para que hagamos lo que queramos, sino para que sigamos a Dios. A medida que servimos a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos libera para que lleguemos a ser quienes Dios desea que seamos. Por eso, si usted no viene a los pies del Señor, usted va a seguir esclavizado del pecado. Si usted no entrega verdaderamente su vida al Señor, mire, usted va a seguir en su misma condición. No estoy diciendo, como lo dije, que no pecamos, porque los hijos de Dios todavía luchamos y batallamos, pero no nos caracterizamos por practicar el pecado. No es un constante en nosotros, por el contrario, luchamos contra eso. Pero por eso se hace necesario que todos vengamos a los pies del Señor. Amén. Por eso deberíamos seguir pecando para que la gracia de Dios abunde. Espero que eso le haya quedado claro en esta mañana, porque eso es lo que Dios quiere que usted se lleve en su corazón. ¿Fue claro? Amén. Damos gracias al Señor. Póngase sobre sus pies. Y conforme le haya hablado Dios a su corazón en esta mañana, lo invito para que oremos. Si usted ve que su vida espiritual nuevamente ha estado como en decadencia,
Si usted ve que tal vez ha abierto puertas en su corazón, le ha dado cabida al pecado, este es el momento de que usted venga al Señor, le diga: Señor, ayúdame. Recordaba en estos días también el pasaje donde Jesús hablaba de aquel que fue justificado y ponía el ejemplo del fariseo y el cobrador de impuestos, creo que era. Uno decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, doy diezmos de todo, o ayuno 3 veces. ¿Sí? Y dice que el otro ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza, sino que decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice: ¿cuál creen que les fue justificado? O dice: les digo que fue justificado el que reconoció su pecado. Ese fue justificado. Porque Jesús mismo lo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso este es el momento para que su merced delante de Dios, allí usted con Dios. Cada quien sabe cómo está su corazón, cada quien sabe cómo está su vida delante del Señor. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Rey de Gloria, por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque sabemos que ella abre nuestro entendimiento, pero también ministra nuestra vida, ministra nuestro corazón, bendito Señor. Y es por eso, Señor, que queremos delante de ti venir a pedirte perdón primeramente, Señor. Si hemos tomado en vano tu gracia, tu favor inmerecido, el regalo de la salvación, si verdaderamente, Señor, no hemos tenido una convicción de pecado, Rey de Gloria, te pedimos por favor que nos ayudes por medio de tu Espíritu, Señor. Haz tu obra en nosotros, Rey de Gloria. Señor, si por el contrario lo que hemos hecho es cada día seguir dándole cabida al pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, y tal vez, Señor, es por eso que viene, Señor, porque es seguro que muchas veces viene el desánimo, muchas veces viene la falta de comunión contigo, Señor, la pereza hacia las cosas tuyas, Señor, porque nos deleitamos más en el pecado, bendito Señor, y sabemos que el pecado, Señor, afecta nuestra comunión contigo, bendito Padre. Por eso, bendito Señor, aquí estamos, Padre Santo. El salmista decía y clamaba: ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos, Rey de Gloria. Por eso, Señor, que en esta mañana y que cada día tú nos hagas conscientes de nuestro pecado, Señor. Tú nos hagas conscientes, Rey de Gloria, de que te necesitamos todos los días, Señor. De que, Padre, tenemos que vivir de una manera diferente, pero tenemos que buscarte a ti para poderlo lograr, Señor. Tenemos que salir de nuestra ignorancia, tenemos que conocer tu palabra, Señor, para que no llamemos a lo malo bueno, Señor, y a lo bueno malo, sino que aprendamos verdaderamente a tener sabiduría, a tener discernimiento y a saber diferenciar las cosas, Señor. Pero primeramente para mi vida, Padre. Oh Padre, aquí estamos delante de ti una vez más, Señor, dándote gracias, bendito Rey. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que hagas tu obra en nosotros, Señor. Que verdaderamente, Señor, como dice la Escritura, el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccione hasta el día de Jesucristo, Señor. Tu palabra nos dice, bendito Señor, que tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna, Señor. Allí mismo en este pasaje lo dice. Por eso ayúdanos, bendito Rey de Gloria, porque tenemos que dar un fruto. Pero Jesús mismo lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí no pueden hacer nada. Ustedes no pueden llevar fruto si no se aferran a mí. Por el contrario, van a seguir esclavizados a sus pecados. Y si no se arrepienten, van a morir en sus delitos y pecados. Por eso, bendito Señor, aquí estamos, Padre. Haz tu obra en nosotros, Señor. Trae convicción a nuestra vida, trae convicción a nuestro corazón. Pues la palabra me dice que el Espíritu me convencerá de pecado, de justicia y de juicio.
Por eso, Espíritu Santo, haz tu obra en nuestros corazones. Haz tu obra, Señor, en los que estamos aquí presentes. Haz tu obra, Señor bendito. Señor, haz tu obra en nuestra familia, Padre. Pero principalmente empieza con nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, hermoso Rey. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana, Señor. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti, bendito Rey. Gracias. Hoy te adoramos y te exaltamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Y por favor, ayúdanos, Señor, a no olvidar la exhortación. Ayúdanos a no olvidar tu palabra, Señor, sino que seamos diligentes. Seamos diligentes. En medio de esta generación que está tan distraída. Iglesia, no te distraigas. Está atenta a tu Señor, está atenta a la palabra. Padre, te damos gracias, hermoso Rey. Bendecimos tu santo nombre. Todo honor y toda gloria te pertenece solo a ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Bueno, hoy es el día de la Cena del Señor. ¿Cuántos se alegran? Es un gozo para la Iglesia Cristiana compartir la Cena del Señor. Quiero que vayamos a 1 Corintios 11. ...23... dice la palabra. Voy a leerla en traducción lenguaje actual. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esa copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí, dice Jesús. Así que cada vez que ustedes comen ese pan o beben esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Vamos a tomar la cena del Señor para recordar ese día en que Él fue entregado por un nuevo pacto. Recordamos que los niños no la toman en este momento. Y algo que, de acuerdo a lo que hablaba el pastor, quiero que recordemos que como papás debemos enseñarle a nuestros hijos qué es pecado. Como papás debemos enseñarle a nuestros pequeñitos cuando está pecando, mostrarle eso, porque ellos no son conscientes. Y esa parte le toca a los papás. Muchas veces dejamos eso para que le enseñen en la iglesia, pero eso es un compromiso de los papás con sus hijos. En esa iglesia había un problema mientras la van repartiendo ahí, y era que llegaba la gente y había gente que era abusiva con el pan, y comían y se saciaban de pan y se atarugaban de pan y no le dejaban pan a los otros. Y cogían el vino y se lo acababan también. Y Pablo los exhorta. Yo los invito a que lean ese capítulo. Y por eso les dice después, dice en el 27,
Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle bebida de la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Porque ahorita lo estamos haciendo en memoria de Jesús. ¿Listo? Por lo tanto, antes de comer el pan y beber la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. ¿Saben? Ellos veían a alguien pobre y porque ese pobre no comiera, se comían primero el pan. Y les decía, si ustedes tienen hambre o tienen ganas de beber, quédense en su casa. ¿Para qué vienen? Hoy vamos a hacerlo en memoria de Dios, en memoria de Jesús. Y vamos a decirle, Señor, hoy te damos gracias por permitirnos compartir la cena, recordando la obra que hiciste en la cruz, recordando que tú diste la vida por nuestros pecados y que hoy como iglesia nos reunimos para honrar tu nombre. Hoy tomamos la copa y te damos la gloria a ti, oh Dios poderoso, por enviar a tu Hijo y enseñarnos a vivir en santificación, enseñarnos a buscar la santidad y enseñarnos que debemos enseñarle a nuestros hijos para que ellos crezcan conociéndote a ti para tu gloria, Padre. Bendecimos este pan, bendecimos este vino que es dado por ti, en memoria de ti, Señor. Lo tomamos, comamos del pan. Y bebamos del vino. Vamos a continuar adorando a Dios con las ofrendas. Entonces solo los invitamos al alfolí. Bien, pueden pasar. Bueno, nos despedimos de las personas que están en transmisión y nosotros nos vamos a poner en pie, por favor. Familia COP que nos ve por transmisión, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Nosotros aquí continuamos en oración. Vamos a cerrar los ojos.